Bendito sea Dios, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están ahí mirando este video, ¿verdad? Es una bendición, un privilegio muy grande poder compartir la palabra de Dios. De lo que Dios me da, de eso les comparto. Siempre esperando que estén bien, cada uno de ustedes orando unos por los otros, como dice su palabra. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Orando unos por los otros. Y voy a hacer una oración para empezar y poner esto en las manos de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, pidiendo esa guianza de tu Espíritu Santo. Que tú me ayudes a mí, al que escuchará tu palabra, Señor, que se pueda entender, que se pueda vivir, Señor. Ese es el deseo del corazón, Señor, que todos sean bendecidos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El tema que traigo para compartirles es tema: las promesas se cumplen. Las promesas se cumplen. Y el texto ese está en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. El anhelo del corazón es, hermanos, que todos podamos disfrutar de esas promesas y que podamos entender más sobre lo que implica hacer promesas, ¿verdad? Y el significado de una promesa se define como palabras dichas o escritas que comprometen a una persona a hacer o no hacer algo. Es la garantía y la seguridad de algo que sucederá. Esto es lo que significa promesas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos escuchado personas hacer promesas en diferentes circunstancias? En muchos lugares hemos escuchado personas hacer promesas en una enfermedad grave. Hemos escuchado que en la desesperación y en la angustia la persona le hace promesas a Dios. Cuando se va al registro civil, escuchamos muchísimas promesas que se hacen ambos cónyuges. Hemos escuchado testimonios de hijos que le prometieron a sus padres que van a ser mejor, que van a dejar las drogas, que van a dejar el alcohol, porque están pasando por situaciones difíciles, y les hacen promesas a sus padres. Y encontramos nosotros en vivir dos tipos de personas: las que se esfuerzan y cumplen sus promesas, las que solo se emocionaron y momentáneamente y no cumplieron lo que dijeron. Cuando una persona cumple lo que dice, sabemos que se dice que es un hombre de palabra, una mujer de palabra. Y la verdad, en este tiempo que estamos viviendo, en muchos lugares escuchamos qué difícil es encontrar una persona así, pero sí las hay. Sí las hay. Y en la Biblia encontramos también ejemplos. También vemos que en la palabra de Dios hay promesas que son
incondicionales. Dios promete, dice, y lo hace. No pide nada al ser humano que haga absolutamente nada para hacer lo que Él determina hacer. Pero encontramos también promesas que son condicionales, donde Dios promete, pero hay requisitos que Dios pide hacer la parte humana, o sea, cada ser humano haga su parte para que se pueda ejecutar, se pueda vivir y cumplir esa promesa en la vida del ser humano, que ya la hizo Dios. Vemos una promesa cuando Dios dijo que vendría el Mesías, el Salvador del mundo, sin ninguna condición, incondicionalmente. Y se cumplió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el cumplimiento de su promesa y sabemos que Cristo nació y creció, cumplió su ministerio, ¿verdad? Y sabemos que llegó un momento en que fue y ascendió hacia los cielos. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando Cristo ascendió, se cumplió la promesa del Padre, que el Espíritu Santo vendría. El Espíritu Santo vendría y vino. Y estaban, dice la palabra, que estaban ellos unánimes juntos en el día de Pentecostés, que era la fiesta. Y vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando yo acepté a Cristo, a mí me hablaron del Espíritu Santo? Y en lo personal me impresioné porque yo no sabía que la Biblia hablaba del Espíritu Santo y que existía el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Yo no sabía nada. Pero me entró una inquietud y le dije a la persona que me habló del Espíritu Santo: ¿quién es el Espíritu Santo? Yo quiero saber. Yo necesito saber quién es el Espíritu Santo. Quiero saber más. Y hoy lo sé. Porque leo su palabra, porque lo he vivido y lo he entendido y sé quién es el Espíritu Santo. Gracias a Dios. En Hebreos 10:36 dice: es necesario la paciencia para hacer la voluntad de Dios, y para obtener también las promesas se necesita paciencia. A veces como humanos nos desesperamos y queremos que las cosas sucedan rápido. Pero desde el Antiguo Testamento hasta hoy miramos hombres y mujeres que perseveraron y con paciencia miraron el cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios les había dicho sucedería. Igual nosotros, con paciencia, esperamos ver muchos cumplimientos de su palabra y de sus promesas. Las promesas de Dios son fundamentales en la vida de todo ser humano. Es bueno anhelar las promesas de Dios en la vida, pero es esencial conocer al autor de las promesas, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchos anhelan las bendiciones, quieren más y más ver. Pero el interés por el autor de las promesas debe de ser la esencia de la vida del humano, conocer más de Él y conocerlo más a Él, nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo cuando a mí me hicieron en una reunión de oración
la invitación a aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Nunca me habían hecho esta invitación. Y fue una sorpresa porque pararon el tiempo antes de entrar a otro tiempo que tenían de oración y me hicieron la invitación. Y me dijeron, si lo vas a hacer, lo vas a hacer para Dios y vas a hacer, es una oración breve, pero la vas a hacer para Dios. Porque Él es el que te va a escuchar. Y lo vas a hacer con fe. Y yo lo hice. Dije, bueno, pues mi madre siempre me ha hablado de Dios. Dios existe. ¿Quién soy yo para rechazarlo? Y lo acepté. Me guiaron en una oración de unos minutos. Bendito tiempo. A Dios sea la gloria. Esa oración de minutos que hice guiada por la persona que me guió cómo decirlo para aceptar a Jesucristo. Le dije, Señor, te doy gracias, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que soy una pecadora, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Creo en ti, Jesucristo, que tú moriste, pero resucitaste, Señor. Y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Fue una oración que no duró ni 5 minutos. Y recuerdo cómo, sin saber por qué, empecé a llorar. A llorar y a llorar y a llorar. Ahora entiendo. Mi vida cambió. De tal manera que por eso yo estoy ahorita dando esta palabra. De lo que he aprendido a través de los años. De lo que he vivido, de eso les doy. Bendita experiencia, bendita vivencia, bendita presentación que me hicieron del Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. En Romanos 8, 10, 9 y 10, capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso fue lo que yo hice. Confesé, creí por fe. Y esa invitación que me hicieron a mí sigue vigente. Para todo aquel que esté escuchando, esa es la invitación. Sea pobre, sea rico, de toda lengua y nación, sea un indígena, sea un ruso, sea un hombre docto, intelectual, doctor, con estudios, con profesiones, sea un ejecutivo de renombre, para todos es la invitación. Porque Cristo no hace acepción de personas. Él vino a darnos vida y salvación. Se necesita fe para creer en Dios y creerle lo que Dios dice. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice la palabra también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se mira, lo que no se ve. Si ustedes me preguntan a mí, ¿usted ha visto a Jesucristo en persona como lo vieron los apóstoles en su tiempo? Yo le diría a usted, no lo he visto. ¿Y por qué creo en Él? Por medio de la fe. Porque la fe es la certeza, estoy segura que un día lo voy a ver, como dice en la palabra de Dios, y persevero hasta el final. Porque el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una promesa, pero sé fiel hasta la muerte. No seas infiel. No retrocedas para atrás, permanece fiel hasta el final de tus días y yo te voy a dar tu recompensa, dice Dios. Y ahí tenemos que estar cada día esforzándonos. En Isaías 1:18, venid luego, dice, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué bendición que el único que pagó el precio con paciencia, con dolor, y llegó a triunfar y está a la diestra del Padre, nos dice, venid a mí y estemos a cuentas. Venid a mí y yo te voy a limpiar. Si sientes que tinieblas te han cubrido, si te sientes que estás en harapos, en una miseria y en una decadencia espiritual, te sientes mal, ven. Dice el Señor Jesucristo, ven a mí y ponte a cuentas conmigo, habla conmigo, dime a mí todo, como cuando alguien va y dialoga con alguien y se pone a cuentas de cosas que hizo, que no hizo, y empiezan a dialogar y ya todo lo arreglan y todo queda en paz. Lo mismo dice Dios a todo lo humano, ven a mí y ponte a cuentas conmigo, y yo soy el único que te voy a poder perdonar, yo soy el único que te voy a limpiar y vas a tener paz en medio de todo tormento, de toda aflicción, de todo dolor. Es el único que lo puede hacer, es nuestro Dios. Apocalipsis 2, versículo 7. Al que venciere, dice, yo le daré a comer del árbol de la vida. Al que vence. Se trata de vencer día con día, vencer y vencer y vencer, con lágrimas, con dolor, con esfuerzo, en medio de cualquier circunstancia, sea enfermedad, sea tristeza, sea dolor, necesidad, vence, camina, avanza, llega. Y si tú vences, dice el Señor, hasta el final de tu carrera aquí en esta vida, yo te voy a recompensar. Te daré a comer del árbol de la vida. Estas son cosas celestiales, divinas, que Dios promete y que en su momento los va a cumplir. Pero aquí están las condiciones, los requisitos. Vence. Y para ponerte a cuentas con Dios, ven a mí, dice el Señor. Esos son los requisitos condicionales.
para concluir, les voy a hacer unas preguntas. ¿Estás recibiendo las promesas de Dios? ¿Las estás viviendo? Qué bien, si así es. ¿Estás haciendo como Dios te dice en su palabra? ¿Hiciste promesas a Dios o a una persona? ¿Estás cumpliendo tus promesas que has hecho? Esas son las preguntas que usted se debe de hacer. En Eclesiastés 5, capítulo 5, del 4 al 5, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esta es palabra de Dios, porque mejor es no prometer y no que prometas y que no cumplas, porque mayor condenación acarrea para sí aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces es necesario cumplir lo que prometemos y hacer conciencia de lo que es e implica una promesa. Porque muchos se emocionan y hacen promesas y traen unas consecuencias fatales por el emocionalismo, el egocentrismo. Se emocionan y hacen promesas a la ligera y después no se cumplen. Y cuando se cumplen, hay unas consecuencias que lo vemos en el ejemplo que nos habla la Biblia de una persona que estando en una fiesta se emocionó. Herodes. Dice que la hija de Herodías empezó a danzar y le agradó tanto que le hizo la promesa. Y le dijo, pídeme lo que quieras, lo haré. Fíjese nada más en la magnitud que le dijo nuestras palabras y quedó enlazado en sus propias palabras. Por egocéntrico. Y la hija de Herodías, aconsejada por su madre, que traía ya algo contra Juan el Bautista, entonces le dice la hija, le dice la madre, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, los que sabemos que era un hombre de Dios. Y con tristeza, dice la palabra, le pesó lo que hizo, pero como estaba enfrente de toda la pompa ahí, pues hizo la promesa, tenía que cumplirla y ejecutarla, y así como le dijo lo que le pidió la hija de Herodías con esa maldad, así fue como le entregaron la cabeza de Juan el Bautista. Por eso tenemos que tener cuidado al emocionarnos, de no emocionarnos y de hacer conciencia lo que implica una promesa y luchar por cumplirla, tanto a Dios como lo que hacemos aquí en la tierra, porque esto trae bendición. Amén. Voy a orar para darle gracias al Señor por este tiempo. Voy a orar por usted, que sé que estará mirando
El anhelo del corazón es que Dios bendiga y cumpla sus propósitos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor. Bendice a cada uno de los que están ahí, Señor, que puedan cumplir lo que han prometido. Sobre todo lo que te han prometido a ti. Y tener cuidado de no actuar con emocionalismo, Señor, cometiendo torpezas y haciendo promesas que no se cumplen porque tú no te agradas de estas cosas. Ayúdales a vencer. Ayúdales a vencer, Señor, y a cumplir por medio de esa fe, Señor, y ese esfuerzo. Y esperar en tus promesas también, Señor, que tú cumples. Y hacer la parte que le corresponde a cada uno. Cuando tú dices venir, estemos a cuentas. Que la gente pueda actuar. Cuando tú dices, si confiesas y crees en Jesucristo, que llegue la salvación a sus vidas, a todos, Señor Jesucristo. Gracias te doy por tu palabra, Señor, y te pido la bendición para todos, en todo lo que ellos necesiten, en cualquier situación que estén. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por la bendición de haber compartido esta bendita palabra tuya, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su nombre, que el Señor me los bendiga, hermanos, y fue un placer estar con ustedes. Bendiciones a todos los que me estarán escuchando. Dios los bendiga.